Hola Aurora, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, profe, buenos días. Ahorita en un momento comenzamos la clase, ¿vale? Un momento. Sí, ¿Pero por qué? Porque se escucha muy a fondo. En blanco. Mientras... Hola. Demian. Mm, Este va a ser gato. No, pero para hacer. El revolviendo de todo. Eso es lo bien. Un beso. ya voy a ver si me deja. Y es del 2025. Twitter. En Google, aunque no lo busques, es lo primero que te aparece. Sí, que no es eso. Sí, que no es el TikTok, lo descargues para ver a Jamie. Que me piden. Eso fue Jamie. Ve que no lo, aunque no lo busques, tú luego por ese inicio. Por eso dejé de, o sea, tú no mucho. Y por eso me saqué de onda cuando Jamie volvió a Tumblr. Fue como de, tú tienes novia, gente ahí. Bueno, la de Demian sí me dejó. Ahora, Como que es como un tipo Twitter, pero se supone que era principalmente para artistas, ¿no? Para dibujos. otra vez faltó Demian, Ariadna, Aurora. No, Anda malito, ¿qué que anda malito? Demian, Ariadna, Lira, Aurora, Arturo. en tu receta dice, tiene raíz, ¿qué dice? Sabrá Dios qué. Pues aquí dice que está enfermo. ¿Qué dice? Tiene gripita. Dice, Ah, guardar reposo por 2 días y evitar cambios bruscos de temperatura. Consumir abundante líquido tibio. Acudir taco. a urgencias en caso de que la fiebre no ceda. Tenía 40. Taco. Sí. No, de temperatura no. Tenía 40 de temperatura. Bueno, entonces nada más tenemos. Y Arturo que no vino ahora. Ya se le justificó la falta para que no le afecte a Damián del 25. ¿Alguien más te está justificando falta conmigo, muchachos? No, ¿verdad? Ya conmigo no, ¿verdad? Nadie, nadie. Problema no es problema. Y El problema es con Evelyn. Pero, pues mira, yo le pude justificar una del 25 de mayo, entonces. exacto, pues dice, o tiene muchísimo problema. Ay, neta, ay, le cae bien. Pues es que a lo mejor, como dice, a lo mejor como fue error del sistema, no sé si ahí mejor, a lo mejor lo que puede hacer el profe Gus es como hacer un escrito. Yo de feliz. Ajá, o sea, como más bien como un escrito donde diga, tuvo un error, que el profe en vez de poner un justificante, más bien ponga el error que fue por parte de la maestra, no fue por una cuestión intencional, simplemente fue algo inconsciente. Punto. Pero bueno, Dice, no me afecta nada, obviamente. Si me afecta, ya no voy a poder contar con él. porque si tenías queriendo faltar Ah, solo una o dos, ella. y ahí Y se ya, le fue. ya me dio un falta.
Újole, chavos. Todo por eso, ya me voy. Luego, quien faltó el día miércoles 3 de junio, José Ángel, pero José Ángel no le doy clases, ni Arturo Emiliano. Ah, no. Reni, ay, no es cierto. No, Sí, sí, Arturito, Arturito, es cierto, ¿por qué estoy diciendo es cierto? Perdónenme, estoy es enloqueciendo. que. Ya no sé ni quién soy. Es que tengo tantos Arturos. De hecho, sí, es por Arturo Emiliano. Tengo otro en otra prepa que se llama Arturo Emiliano. Perdónenme, perdónenme. Vamos a justificar entonces a la del muchacho de Arturito. Este es con... Chinga. Miércoles. Nosotros no nos vemos lunes y martes. No, aquí dice que es miércoles. Me puse aquí miércoles 3. Se fue el martes, Ajá. ya les llamaron, pero fue hasta el miércoles que lo llevaron. Entonces ya no entiendo. Sí, fue el martes y el chavos. Chavos, ¿verdad? Me retiro. Perdón, Aurora, estoy aquí arreglando lo de las faltas porque como ya estamos a nada de hacer lo de las Sí, no faltas, se preocupe. ahorita ya empezamos. Bueno. Ay, no, harta cosa que se tienen que hacer hoy, poco tiempo y muchos temas que seguir viendo. Oigan, ya se viene su examen. Estoy pensando en qué vamos a hacer. ¿Eh? No, aparte de que les quiero enseñar una cosa bien bonita, vamos a hacer un guión, les voy a enseñar a hacer guión narrativo, un guión literario para más o menos ver cómo van ustedes a escribir. Entonces, sí, les voy a pedir ciertas cositas, ¿vale? Ahorita les voy a ir a dar esta información. ¿Qué? ¿Cómo que se equivoca? ¿De verdad? Ay. Pues bueno, ahí que se ponga vivo Arturito, porque mira, ahorita ya tiene falta, ¿no? Y tiene falta el 2 que fue martes, pero a mí me están mandando solamente a justificante del miércoles 3. Entonces que se ponga pilas para ver qué va a pasar conmigo, ¿vale, hija? Por favor. Ahorita le decimos para ver cómo se soluciona esto. Y pues ya, ¿saben qué? Yo creo que sí nos vamos a ir a un salón con proyector. Por dos faltotas. Por las dos faltotas. Pero lo que me preocupa es cómo le voy a pasar la información a Aurora. A ver, tenemos que poder. Ahorita se vienen al de aquí al lado, ¿ah? Déjame ver, hacer pruebas. Mm, no, no sé. No, pero no hay
Bien, Aurora, ¿me puedes decir si se puede ver tu pantalla? Si se está compartiendo un texto. Sí se ve, profe. Ujú. Va, perfecto. Entonces, espérame. Tantito. Sí, Bueno, ok, Aurora. Vamos a esperar a tus compañeros a que se integren al salón y comenzamos, ¿va? sí. Va. Bueno, nada más, como comentario, hija, bueno, por si en dado caso, como que se me olvida así como hacer comentario ya al final, siempre hago esto, como hablar un poco sobre la evaluación. Bueno, ya escuchaste, dentro de 15 días ya comienzan los exámenes y prácticamente hay que entregar cierto trabajo para que podamos completar los siguientes, ¿no? Ya les había comentado que vamos a hacer un tipo, este, mm, como de puros ejercicios. En este caso sí vamos a hacer un ejercicio escrito que va a ser un guión literario, esto basado en, pues, apoyo para saber más o menos cómo están ustedes escribiendo, qué tanto están escribiendo, si hay algunas ciertos errores ortográficos y demás, ¿no? Entonces, para empezar a trabajar. Bien, listo. Ya que vengan ya los compañeros. Guión, hacer un guión. Quiero hacer un guión. Va a estar divertido. Lo de Jane. Sí, ¿no? Sí. Oh, Jane. Oh, Jane. ¿Te parece? Bueno, se sigue compartiendo, ¿verdad? Aurora. ¿Me mande? Ujú. Ajá, la pantalla, ¿verdad? Ajá, sí. Bueno, mis chavos, vamos a ver. Más o menos le estaba yo como explicando un poco a Aurora, que recuerden que yo les había comentado que vamos a hacer un breve, bueno, ejercicios. En este caso, el primer ejercicio que vamos a hacer que va a tener un poquito más de valor va a ser el guión, ¿vale? Este también les va a ayudar un poco para que ustedes tengan un poco más adelantado para la materia de medios audiovisuales, que justo la estoy dando yo hasta noveno. Pero este guión a lo mejor les puede ayudar para ustedes para una próxima creación. No vamos a hacer una película porque no es el objetivo de la materia. Aquí solamente lo único que vamos a llegar a hacer es el puro guión, es decir, la pura escritura. ¿Por qué? Pues por materia de expresión oral y escrita. ¿Vale? Este material bueno, lo estuvo distribuyendo Procine, es una asociación que justo con Procine de Ciudad de México y la Secretaría de Cultura y la bueno, jefa de gobernación, Claudia Sheinbaum, bueno, mandó a hacer este tipo de documental para poder literalmente hacer algún tipo de creaciones cineastas. Hasta ahorita no han hecho otro porque justo creo que es uno de los más completos, digo, creo que ya es del 2020, creo que ya necesitaría empezarse a hacer uno nuevo, una nueva actualización, pero bueno. Esto es como un material que les quiero compartir para que más o menos ustedes tengan la idea de cómo se genera un guión, ¿vale? Recuerden que lo que les voy a evaluar en este ejercicio sería tanto la estructura como la cuestión de la escritura, sobre todo para que vea más o menos cómo ustedes están descargando sus ideas o cómo están descargando las ideas como tal, ¿vale? Bueno, como tal, pues sí, nos vamos a meter en una cuestión más bien como teórica, más o menos vamos a hablar sobre la cuestión de cómo se genera un guión y demás. Y vuelvo a repetirles, esto solamente es como un breve, como, digamos, introducción de lo que sería un guión o para qué funciona un guión, ¿no? Bueno, y también lo que hay varias citas, es como un grupito entonces. Pero bueno, ahora vamos a ver esta primera parte donde, pues, ¿por qué es importante generar guiones o por qué los guiones son tan importantes dentro de nuestro quehacer como tanto diseñadores como cualquier
creador, ¿no? De contenido. En este caso, muchachos, hay que entender que un guión pues, nos va a ayudar básicamente a hacer el preámbulo de una filmación o de una grabación. Esto pues básicamente lo expone ya aquí, ay Dios mío, lo expone aquí el material, ¿no? No quisiera mover. Sale. Otra cosa muy importante es que, pues como dice aquí, es una guía, es una construcción que implica pues una forma de tener una profundidad de los terrenos creativos, ¿no? Algo muy importante hay que entender, muchachos, es que de alguna manera esto nos va a determinar a cómo va a fluir directamente la imaginación dentro de una época, ¿no? Muy importante también hay que entender que pues también nos ayuda a una fase que implica una imaginación inventiva, toma de decisiones, tiempo para pausar, reflexionar lo que se está generando con el personaje. Ahora, algo muy importante hay que entender, muchachos, que como vuelvo a repetir, el guión es esto, ¿no? Aparte que es con claridad suficiente, que guíe lo que se va a hacer dentro de una etapa posterior a la realización de una producción y una edición. Ese es el primer acercamiento hacia cualquier elemento que vayan ustedes a generar. De hecho, yo soy fan de los guiones en el aspecto de que hasta la forma en cómo nosotros podemos como hacerlo más básico, ¿no? Hasta para hablar frente a unas personas es importante hacer como una breve escaleta para que vayas ordenando poco a poco cómo vas a ir estructurando la información, ¿no? Otra cosa muy importante es que, bueno, recuerden que el guionista como tal aquí, pues lo que hace es construir universos, ¿no? Universos diversos en donde pues literalmente su mundo real junto con su imaginación puede generar literalmente estos entremesmados de textos de personajes, de acciones que les van a ayudar a darle esta forma de discurso dentro de una descripción y que esta descripción pues van a generar que los personajes a través de sus diálogos puedan literalmente generar esa forma de poder mover los tiempos, ¿no? Mover la vida, mover la imaginación en sí. Bien importante también hay que entender que, pues bueno, hay que entender que no solamente se utiliza para cualquier elemento, ¿no? Aquí pues, nos está considerando como para películas, videoclips, cápsulas institucionales y demás. Pero creo que lo más importante, muchachos, es que el guión, como bien lo dice al principio, pues es esto, es la forma creativa en la cual nosotros podemos practicar, literalmente, y plasmar todo esto de una cuestión visual a la imagen y al sonido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que entonces de alguna manera los guiones, muchachos, van a existir dos tipos, los ficcionales y no ficcionales. Esto ha basado en qué? En sus estructuras, ¿no? Hay que entender que lo ficcional, pues es algo que es posible construirlo desde un todo, ¿no? Algo muy importante, muchachos, hay que entender que lo ficcional lo que nos va a ayudar generalmente es a representar pues, elementos de un universo combinados con lógica, intención y ponerlos para interactuar con una congruencia y sobre todo con un objetivo. En la construcción de una ficción hay mucho trabajo de observación, imaginación y creación. ¿Vale? Luego a veces como que se nos olvida o pensamos que cuando hablamos de una cuestión de construcción de ficción no podemos utilizar la lógica o podemos como romper las reglas. Sí se puede, ¿no? Se pueden romper las reglas de la naturaleza. Lo que no está chido más bien es que si las vas a romper, entiendas cómo vas a generar una nueva forma de visualizar el tiempo dentro de una historia. Porque lo interesante de la ficción es que aunque tú quieras, no sé, un ejemplo, se me ocurre, queremos eliminar la gravedad en el espacio. Todo el tiempo tenemos que generar que literalmente toda esa cuestión que estamos rompiendo se observe directamente. Entonces, lo más importante de lo ficcional es que si tú conoces concretamente las reglas naturales de ese mundo que tú estás generando, posiblemente la gente pueda como tener esta empatía con tu historia, ¿no? Si en dado caso nosotros nos vamos a enfocar en algo no ficcional, pues bien, como lo dice aquí, el universo ya está construido, es decir, que la historia está tomando una situación real, ¿vale? Aquí lo interesante de lo no ficcional es que ustedes ya no se tienen que preocupar en cómo voy a crear ciertas energías, cómo voy a crear ciertos universos, cómo voy a crear ciertas cuestiones científicas o improbables, ¿no? De hecho, aquí lo más importante es que sí podemos romper todas las reglas, pero vuelvo a repetir, hay que ser congruentes con lo que vamos a ir generando. Mientras que lo no ficcional, como bien lo dice aquí, pues también, al igual que la ficción, como bien, nos ayuda pues a cobrar una relevancia hacia la investigación.
de un campo en general, ¿no? Puede ser una cuestión científica, puede ser una cuestión social, puede ser una cuestión psicológica, ¿no? Aquí lo no ficcional ustedes pueden generar literalmente nada más como su propia visión de lo que ustedes han vivido en esta realidad, ¿no? Aquí, bueno, también básicamente recordemos que el no ficcional puede ahondarse en cuestiones de archivo, en cuestiones de infografía, en cuestiones de información, como pues, los documentales, ¿no? ¿No? Ahora, bien importante porque vamos a ver dos elementos que necesitan que lo vayan practicando, que sería el guión literario y la escaleta. Estos dos elementos les va a ayudar constantemente y mucho, sobre todo para la producción de algún video, de alguna cuestión que ustedes van a presentar, puede ser hasta alguna presentación, ¿no? Entonces, si ustedes toman en cuenta todo lo que se les está dando, pues básicamente lo importante es cómo nosotros vamos a descargar esta información. Bueno, primero que nada vamos a entender que para generar un guión, creo que es básico y creo que esto les puede ayudar muchísimo, es la idea, ¿no? Por lo regular siempre como que se nos pone a la mano o nos dice, ¿no? Es fácil escribir, solamente pon la idea que tú tienes en la mente. Pero tú dices, ¿y cómo la descargo? Porque al fin de cuentas, pues sí, yo entiendo que tengo la idea, pero ¿cómo la voy generando? Una cosa muy importante es que este material te va a ayudar, bueno, este material que les voy a exponer, les ayuda como de manera como más general, rápida y sencilla, cómo generar estos elementos. Uno de estos, pues como dice aquí, es la idea que es el motor que impulsa la creación del guión. Básicamente lo único que necesitamos es trabajar en la historia que vamos a ir generando. Bueno, primero que nada, puede llegar de lugares muy comunes hasta sitios muy sospechosos. Bueno, vamos a ver cómo es que vamos a generar este mundo a través del mundo de las ideas. Resulta, muchachos, que para poder generar una adaptación de la idea, primero es esto, ¿no? Genera literalmente el sentimiento, pensamiento o proceso personal. Es importante entender que a lo mejor dices, bueno, no se me ocurre hacer un que, ok, pero se necesita hacer. ¿Qué me gustaría literalmente mostrar en esa situación, en ese video? A lo mejor, pues, como dice aquí, un sentimiento, la tristeza o el enojo o la ira o la alegría que siento por una situación, ¿no? O a lo mejor puedes contar algo que a lo mejor te está como carcomiendo en la cabeza. No sé, un pensamiento que a lo mejor tú digas, quiero resolverlo de manera artística o de manera como visual. Por ejemplo, por decir, puedes hacer como utilizar eh, como vivencias que a lo mejor te gustaría darle otro giro o otro final, ¿no? O otra situación que a lo mejor a ti no te agradó, pero quisieras como generar esa historia a través de esa situación. Entonces, lo importante, muchachos, es que como tal, lo que ustedes tendrían que hacer es pensar la idea en cuestiones de qué es lo que quieres hacer. Simplemente mostrar un sentimiento, un pensamiento o un proceso personal. No le hagan caso a esta cuestión donde dicen, es que a mí me han dicho que nunca meta la situación personal en una cuestión como narrativa o de ficción. Ejemplo, que no cuente mi vida, que no cuente una situación. ¿Por qué no? Porque a lo mejor esa es una manera para poder literalmente desfogar todo esa preocupación que te genera y puedes generar una situación, ¿no? Bueno, otra cosa que pueden hacer es adaptar, ¿no? Pueden adaptar una historia. Aquí bien dice que, pues, bueno, lo que podemos hacer es agarrar una novela literaria, algún otro guión cinematográfico o una biografía y generar tu propia visión. Algo muy importante es que estos dos elementos son muy buenos porque son como que los como que constantemente se están realizando en cine. Por lo regular, la adaptación siempre es tomar un cuento, tomar una novela, tomar un cómic, tomar un video de YouTube o un lore, lo que guste, y entonces empezar a ejercer esa historia. Pueden hacer eso también. Lo importante aquí, muchachos, es que a mí me gustaría cómo ustedes pueden literalmente contar una historia a través de sus palabras, ¿no? Y obviamente el guión solamente sería la base para que ustedes puedan, pues, verdaderamente contar una historia, ¿no? Eh, bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero, para poder generar una historia, primero ya tienes la idea, ya sabes si es idea o es adaptable. Pero lo que tienes que sacar de ahí es la famosa premisa. ¿Qué es la premisa? Pues aquí, como bien lo dice, es una manera de comenzar la escritura de las ideas, ¿no? ¿De qué trata la historia? La premisa, muchachos, es esto, responder a esta pregunta.
¿de qué trata la historia? Si el escritor no sabe de qué trata su historia, mucho menos sabrá cómo. ¿No? Eso es algo muy... Lo que quisiera, muchachos, es que ustedes no se encarguen justo de llegar al gancho. No llegan a él. Este va a ser su... Sí, va a ser lo que va a tratar la historia. Lo que más interesa es tú cómo vas a contar la historia. No sé, tenemos un ejemplo aquí abajo, ¿no? Aquí nos dice un hombre llamado Otelo, que cegado por los celos, mata a su amada sin saber que fue parte de un engaño. Punto. Ahora, ahí les va. Si se dan cuenta, entre paréntesis, tiene tres cosas. Personaje, acción, gancho. Es decir, eso es lo que vamos a poder resumir en un elemento. Cuando ustedes les pregunten de qué trata la historia, siempre mencionen tres cosas. Personajes, la trama o la acción principal de este personaje y lo que va a enganchar a las personas para generar estos tres elementos. ¿Va? Bien lo dice aquí. Bueno, primero, tienes que reducirlo en cuatro líneas. Cuatro líneas que te van a explicar de qué trata, ¿no? Ahorita lo vamos a ir ejercitando conforme unos ejemplos para que ustedes lo vayan como que bien, ¿no? Pero recuerden, para poder hablar de una premisa, son tres elementos. Explicar quiénes son los personajes, la trama principal y literalmente el gancho con el cual nos podemos adaptar a este personaje. ¿Va? Aurora, ¿no hay dudas o hay preguntas por ella? No, ninguno. Va, sí se escucha todo bien, ¿verdad? Sí, se escucha. Va, va, va. Bueno, entonces, vamos a ver, chicos, que de alguna manera, lo interesante de bueno, así lo dejamos. Lo importante para la construcción de una premisa aquí es esto, ¿no? No vas a dar más detalles, solamente tú vas a explicar tal cual la historia principal de lo que vas a tratar, ¿no? Aquí, como bien lo dice, utilizar un adjetivo característica fundamental del personaje. Si el personaje es celoso, si el personaje es tímido, si el personaje es bravo, si el personaje es valiente, si el personaje es absurdo, ¿no? Literalmente tal cual tenemos que darle esta característica al personaje principal. ¿Por qué? Porque de aquí es donde vamos a ir encajando cómo va a actuar el personaje frente a esas situaciones. Por ejemplo, yo creo que visualmente es como poner tal cual. Bueno, un ejemplo, si a lo mejor tú tienes a tu personaje en una situación, ¿tú qué crees que va a pasar con estas acciones? ¿Cómo va a resolver eso? Entonces, eso es lo más importante para generar una historia, ¿vale? Ahora, muy importante, escribir varias versiones y leerlas a tus amigos, familia, hay gente desconocida. Luego, por lo regular, a veces pensamos que solamente al momento de soltar la palabra en el papel, ya con eso lo hicimos. Sí, está bien, porque es una manera de que tú estás procesando toda la información que tienes aquí y la vas a procesar en una escritura. Pero ¿qué pasa si mejor empiezo yo a escribir poco a poco la historia? Empiezo a contarla poco a poco con varias palabras y al momento que las lean las demás personas, ellas van a poder reaccionar y dar opinión. Ahora recuerden, el hecho de que se les opine no significa que les estén agrediendo o justificando que son buenos o malos. Al contrario, lo que está ayudando esto es a darle una lógica a tu historia. Eso es algo bien importante, chicos. Creo que luego a veces como que olvidamos que la crítica no es el justificar si lo estás haciendo mal, más bien que te orienten a saber qué son los elementos que hacen falta para que se sientan más reales. Entonces es muy importante, eso lo vas a ir logrando conforme tú vas escribiendo, vas soltando todo. Y bueno, va a lograr que cuando una persona lea, despierte el deseo de que le salga más. En el momento en que ustedes hagan esto, que despierten el deseo de saber, oye, ¿qué más pasa? Oye, ¿qué más? Oye, si no es interesante la historia, ya la vas a grabar. Cuando empiezan a generar esa sensación de interés, es porque su historia está teniendo de alguna manera como esta sensación como de atrapar, de enganchar a otro, ¿no? Ahora, por eso es importante que ustedes escriban a veces sus vivencias. Esas vivencias les van a ayudar mucho a saber cómo manejar los demás elementos para poder explicar, ¿no? Entonces, ay, ¿no? Me dejas. ¿Por qué no? Bueno, ahora,
Primero que nada, para poder hablar de esto, para poder generar la premisa, como obviamente, como dicen, necesita mucho tiempo valioso de escritura y constantemente estar escribe y soltando la idea, que lo más importante es que hay que conseguir para construir una historia, su columna vertebral necesita tres cosas bien importantes: la trama, el conflicto y los personajes. Tú teniendo estos tres elementos, vas a poder crear una historia. Ahorita vamos a ver el ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo voy a saber qué es un trama, cómo es el conflicto y cómo son los personajes? Bueno, primero que nada, vámonos por lo básico, que es la trama. Pase la hoja porque está muy lento el material que se está proyectando. Bueno, primero, ¿qué es la trama? La trama, muchachos, básicamente es un tejido de acciones ejecutadas por personajes, tal cual. Tú lo que tienes que diseñar, tal cual como bien lo dice aquí, es decirme cuáles son las tramas o cuáles son los conflictos que va a tener ese personaje hasta llegar a un principio. ¿Vale? Un ejemplo. Ustedes han jugado videojuegos o han visto que muchos juegan videojuegos, ¿no? Ejemplo. Yo tengo aquí a Pablito. Pablito, de alguna manera, es una forma de reflejar la vida real como es, ¿no? A lo mejor Pablito, pues como es un personaje que yo quiero que sea alguien muy importante, o sea, que sea alguien reconocido, lo vas a tener que poner en varias pruebas. Al momento de que pase a varias pruebas, muchachos, estas pruebas, de alguna manera, van a hacer que este personaje o se vuelva alguien valioso o alguien perjuicioso. ¿En qué aspecto? Cada vez que tú le vas a dar una situación o un conflicto, ese conflicto tiene que automáticamente cambiarlo. ¿En qué aspecto? En el que tú quieras, desde lo físico hasta lo psicológico. No sé. Su primera prueba a lo mejor, decidir si le gusta el helado de chocolate o el helado de vainilla. ¿Pero por qué es importante? Ah, porque ahí vamos a ver si Huguito o el Pablito, perdón, sabe decidir o no lo que le gusta. Entonces, si aquí ya supo cómo decidir, aquí le voy a subir más el nivel de decisión. Ahora ya no le voy a pedir que decida un helado de chocolate de vainilla. Ahora va a decidir si se quiere ir, no sé, a vivir con su abuelo o con su abuela o con su mamá. Y esas decisiones lo van a ir cambiando. Es literalmente lo que ustedes están viviendo conforme las edades. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a regalarle elementos que al fin de cuentas lo van a ir cambiando y al fin lo van a convertir, no sé, aquí a lo mejor yo lo quiero convertir en un rey. Voy. Lo primordial, muchachos, hay que entender que si mi personaje, yo, ¿qué le voy a hacer a él? ¿Qué quiero que le pase? ¿Qué quiero que le pase? Esta pregunta es bien importante aquí. ¿Qué quiero que pase? ¿Quiero que sufra? ¿Quiero que se enamore? ¿Quiero que sea feliz? ¿Quiero que sea la figura que represente el ideal de algo que yo quiero? Eso es lo que necesito pensar. ¿Qué quieres que le pase? Y entonces, de alguna manera, se pueden pues, empezar a contar sus conflictos. No sé si se entendió por ahí. ¿Sí? ¿Sí se entendió, Aurora? ¿Sí se entendió los demás? ¿Seguros? Sí. Ujú. Va. Bueno, ahora, muy importante, los conflictos, digamos que ya hay una lista de conflictos, ya hay una lista digamos que tipos de conflictos que podemos llevar a ese personaje, ¿vale? Primero, trama, ¿qué quiero que le pase a él? Porque sé perfectamente que si este personaje quiero que sufra, que de verdad lo arrastre la vida, entonces todas esas pruebas lo voy a hacer que todo sea prejuicioso. Ah, no, sí quiero que sufra, pero que al final sea premiado. Ah, bueno, entonces ahí es donde yo voy a empezar a pensar qué quiero con México. Y de ahí empezar a conocer qué tipos de conflictos existen.
Bueno, esta es una breve lista de los conflictos que existen. Es muy cortita, básicamente creo que son los tópicos más rápidos, sencillos que podemos generar. De aquí puedes utilizar los demás, o sea, puedes como combinarlos y generar uno nuevo. Pero de alguna manera estos son los cuatro tópicos, y tópicos me refiero a temas principales que existen en todas las historias. La primera es un hombre contra otro hombre. El principal obstáculo al que se enfrenta el personaje es a otro personaje. Aquí es cuando literalmente lo enfrentamos ante un jefe, ante su mamá, ante su abusador, ante un jefe. ¿Vale? Eso es muy importante. ¿Vale? El conflicto principal que todos siempre nos vamos a enfrentar es un personaje contra otro personaje. ¿Va? El siguiente es el hombre contra la naturaleza. Lo que se interpone en el camino del personaje principal es la fuerza natural, como se puede, a través de una inundación, un huracán, una erupción volcánica. Aquí lo importante, muchachos, es que nosotros nos vamos a enfrentar al espacio, al entorno donde nos encontramos. Películas como Jurassic Park, películas como La Terminal, o personajes como, más bien películas como, la de, sí, esta serie muy buena de los dragones, claro, ándale, es también, ¿no? Donde vamos a ver que literalmente ellos se tienen que enfrentar a la naturaleza, tal cual, del lugar, del espacio de donde se van a encontrar, y este espacio lo van a enfrentar a algo, y vuelvo a repetirles, vean cómo estos dos funcionan con esto. Si al fin de cuentas yo quiero que este triunfe contra él, lo voy a mostrar. Si yo quiero que muera por la naturaleza, no. Son decisiones, muchachos. Aquí es decir, yo quiero o que sufra o que sea valorado. Porque es lo más importante, mostrar cómo genera esta empatía con los demás. Otra, el hombre contra sí mismo. La lucha del personaje es interna, por lo que se supera su propia naturaleza, la superación de una adicción o una inseguridad. Vuelve también a lo mismo, muchachos. Si se dan cuenta, aquí donde puede sufrir el personaje, yo quiero que sufra por su propia adicción. O no, yo quiero que por su adicción sea valorado. Perfecto. Pero es decisión. Y ya por último, hombre contra la sociedad, el personaje tiene ideas o posturas que chocan con el resto del grupo social, la cual la defensa del aborto dentro de, perdón, la defensa del aborto dentro de una comunidad que lo prohíbe, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿no? A lo mejor lo que podemos hacer es cómo este personaje está sufriendo por la misma sociedad o por la emancipación de la sociedad que nos estamos dando. Entonces, fíjense, estos cuatro tópicos son los básicos para cualquier historia, ¿no? De hecho, ahí me van a decir, profe, ¿y dónde entran las de Ghibli? Pues si se dan cuenta, entran en todas, ¿no? No sé, el viaje de Shihiro está hablando sobre una sociedad fantasma, fantástica, porque no comprende la naturaleza de ellos. Simplemente está en contra o está a favor de algunas cosas, ¿no? Un hombre que no se va al espacio, pues sí, va contra la naturaleza, se está enfrentando a una ley natural de lo que está sucediendo dentro de ese espacio. No sé, otra, Requiem por a Dream, o bueno, Requiem por un sueño, ¿no? Donde varios adictos nos muestran cómo es actuar como un adicto, ¿no? Hombre contra hombre, todas las películas de Marvel, ¿no? Spider-Man, X-Men, todos esos hombres están enfrentando contra otros hombres. Entonces, de alguna manera, de alguna forma, esas son las formas como se generan varias, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a algo muy importante, porque de alguna manera, muchachos, hay que entender que para que nosotros generemos esas historias, tenemos que construir un personaje. El personaje es bastante importante en este aspecto. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, Joseph Campbell, que es uno de los literatos importantes de la cuestión de la creación de personajes, o la cuestión psicológica, dice que la misión que cumplir se enfrenta a una serie de obstáculos que se debe vencer para poder alcanzarla y que sufre una transición, una transformación a lo largo del tiempo. Entonces, si se dan cuenta, el personaje tiene que cambiar, tiene que sufrir un cambio. Y sufrir no como algo malo o como algo bueno, simplemente lo vamos a modificar. Es como ustedes, todo lo que han vivido, todo lo que han experimentado, todo lo que han escuchado, visto,
y demás, los ha transformado, los ha cambiado a ser algo mejor de ustedes. No son los mismos de hace a 2, 3 años. Mal, todo esto cambia. ¿No? Es lo que hace que nosotros podamos generar ese proceso. Ahora, ¿cómo lo voy a poder generar? Bueno, primero que nada, hay que entender que los personajes sí tienen que ver una cuestión de dotes naturales como nosotros. Todos nosotros tenemos una fuerza, todos tenemos credibilidad y todos tenemos una tridimensionalidad. Es decir, todos nosotros estamos construidos por cuestiones naturales, que son muy importantes, lo psicológico, lo mm, físico y lo emocional. ¿Vale? Esas son tres cosas muy importantes. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer, profe? ¿Cómo le puedo generar una personalidad a ese personaje? Bueno, primero que nada, hay que entender que el carácter se muestra con una situación de límites y como muchas veces contradictorio. Bien, un ejemplo. Huguito es mi personaje, pero ¿qué creen? Huguito de alguna manera es adicto. ¿A qué? Al chocolate. No sé, un ejemplo. ¿Cómo lo voy a enfrentar a esta situación límite y que muchas veces lo va a hacer contradictorio? Por ejemplo, ¿qué les parece si a Huguito lo mandamos a una fábrica de chocolates? ¿Qué creen que le pase si es un adicto al chocolate? Va a pasar de todo, ¿no? Un accidente o lo que sea. Pero fíjense, cómo esa sensación de su adicción lo va a meter en una situación de, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Si quieren verlo más, un poco más real. Imagínense un personaje que le guste tener siempre el control, que controle todo, que literalmente todos piensen lo que él dice y lo que él dice se hace. ¿Cómo lo vamos a llevar al límite? Ah, pues yo lo voy a llevar al límite cuando se encuentre con un personaje que no le va a hacer caso. Entonces ahí estoy viendo en su contradicción. Si él es controlador, ¿cómo lo voy a hacer al otro? Ah, que no lo controle. Es más, que lo ayude a entender que no existe el control. Entonces, de alguna manera, eso es lo que va a hacer al final. Va a haber un cambio final, va a haber un cambio normal. Ya no va a ser controlador, a lo mejor va a ser un poco más pacífico, pero de alguna manera ya no controla. Bueno, no sé si hay dudas o preguntas hasta acá. ¿No? ¿Seguros? Va. Bueno, vamos a ver varios elementos para poder crear un personaje. Déjenme por favor. Está arriba, o sea, ¿Arriba del pizarrón? sí. Ahorita voy a estar. Ahorita voy. Ahorita va. Bueno, ahí está. ¿Qué pasa con un personaje? ¿Qué necesito para generar un personaje, profe? Ah, acá está. Creatividad, dice el otro. Ah, qué creatividad. Ahí va. Primero, para que ustedes empiecen a generar su historia, lo primero que van a hacer ahorita, o lo que necesito que vayan ejercitando para no estar hable y hable y hable, y ahorita les pongo varios elementos, son los siguientes. Primero, ¿cómo voy a generar un personaje al principio o al cual ser? Uno, voy a hacer una descripción física de él. Cómo se viste, cómo se mueve, tiene algún rasgo o de alguna apariencia que literalmente tenga una vida o una idiosincrasia. Es decir, yo tal cual tengo que describir su físico. ¿Cómo es? ¿Es gordo, es chaparro, es alto, es moreno, es blanco? ¿Qué? Porque todo eso le va a dar características. El pasado es cuando, ¿qué sucede actualmente? ¿Por qué se actúa de esta forma? ¿No? Hay que darle un pasado a todo. Porque es el resultado de lo que es ahora y suicidio de una persona cercana, tuvo una infancia común, es decir, yo tengo que construir ese pasado. Debilidades, cuáles son sus defectos, sus fallas en su código moral, qué tiene debilidades, cuáles, cómo sufre, ¿no? Es decir, yo tengo que darle esa debilidad
Porque si yo lo pongo como un ser supremo y que no duda o que no tiene estas debilidades, pues está bien también, pero de alguna manera no vas a poder enfrentar a una situación o un problema que pueda no solucionar. Debilidad, perdón. Miedos y preocupaciones, ¿qué es lo que le quita el sueño del personaje? ¿A dónde se le va el miedo? Se atreve a cantar. Esto es muy importante, porque esto es lo que vamos a jugar con él, sus miedos y preocupaciones. Metas y objetivos, ¿cuáles son sus sueños? Es decir, como todos ustedes tienen sueños, también esta persona tiene que tener un sueño. ¿Por qué? Porque de ahí viene tal cual el deseo para poder enfrentarse de este miedo, cuáles son sus debilidades, y esto es el objetivo con el cual va a enfrentarse esto. Después, código moral, ¿cuáles son sus valores, sus creencias, sus posturas ante los temas políticos? Profe, y si por decir, yo no le quiero, o sea, quiero darle esa oportunidad, pero sí necesito ponerle el código moral, pues claro, porque también tenemos que saber cómo ese personaje va a decidir a partir de lo que a él le interesa, qué es lo que a él le da la tentación con sus valores. Bueno, ya lo último, pues sería como más cómo trabajarlo, forma de hablar, es decir, cómo va a hablar, cuál es su tono, cómo su ortografía. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirles, recuerden que hay que darle una personalidad. ¿De qué habla? ¿Cuáles son sus temas importantes? Es decir, sus intereses. ¿Cuál es su sentido de humor? Si es una persona colérica, si es una persona flemática, si es una persona entusiasta, ¿no? Vamos a darle también ese sentido. Y el trabajo también es muy importante. ¿Por qué? Porque recuerden que también el hecho de donde él se desarrolle va a actuar, ¿no? Porque no es lo mismo que esta persona que sea un joven, que ya sea maestro, a ser un joven que se la pasa en fiesta. Es distinto su forma de conciencia, ¿no? Eso es lo más importante, ¿vale? Bueno, ¿dudas o preguntas? ¿Seguros? Vale, entonces, ¿les parece que hagamos esto? ¿Qué son la una? A la 1:20, a la 1:30, bueno, 1:20 para que a la 1:30 lo organicen, ¿va? Van a generar tres elementos: la trama, el conflicto y su perfil del personaje, ¿vale? ¿Ya les sacaron el screenshot o algo así? ¿Lo notaron? Pero nada más nosotros están viendo la pantalla muy clásica. Está interesante, ¿no? Bueno, a ver, si quieren les dejo esto así para que le saquen el screenshot o foto. Dicen cómo hacer la trama. Ujú. ¿Ya, Aurora? Sí, Va. Vamos ahora con los conflictos. ¿Qué tipos de conflictos existen? También si puedo mover como la pantalla de... Ah, ahí está. Tipos de conflicto. Sería un guía. ¿Listo? ¿Listo, Aurora? ¿Me avisas? sí, entonces, Vale. Y vámonos con perfil del personaje. ¿Qué debe de tener tu personaje? Bueno, ahí sí van a ser como dos o tres. ¿Quién esta primera? ¿Me avisas, Aurora? ¿Listo? ¿Ya puedo bajarle? Sí, sí. ya. Aurora, ya. Y metas y objetivos. Ahí también. Eso está contable. Aurora, método. A ver, vamos a mover. A ver si podemos mover.
¿Sí? Ya no estorba tanto. Ah, perfecto. Entonces, tienen trabajo ahorita, media hora, para poder hacer esos tres elementos. ¿Va? Vayan ideando bien su guión, vayan ideando bien su historia. Vuelvo a repetirles, recuerden, pueden utilizar ya sea un recuerdo, a un sentimiento, una emoción, pero no se claven tanto en el que quiero explicar esto, es más bien que tanto tú puedes explicar. Ya tenía una idea. Ya tenía. Y ya se me fue. ¿Vale? Bueno, pues a chambear. ¿Vale? ¿Vale? Y profe, ¿le podría usar la primera, porfa? Claro, con gusto. A ver. Esa. Mm, Aquí en la premisa. No, no es cierto. No. Era. Espérame, tantito. No, Como de, ya sabes, ahí está. el miércoles, Fue esta la trama, ¿no? Este es el que nos salió. Sí, 10 de junio, es el miércoles. ya, profe. ¿Listo? Gracias. Sí, de que. El 10 de junio. También este de la trama, ¿lo tienes? ¿El tipo de conflictos? Sí, ujú. Sale, pues a chambear, mi chava. Y bien, tiene media hora, ¿vale? A cambiar. Y ya fue, dije, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Y luego, Y después fue como de, ya, que es infinidad, ya no se puede. así pasa, mis niños, así pasa, mis chavacos. Estar
Sí, sí. Vale, vamos a hacer esto. Sigan trabajándolo, sigan tallereándolo. No es así como para de apresuración, bueno, sí un poco. Pero vamos a ver un ejemplo. Voy a ponerles un cortometraje. Quiero que ustedes utilicen lo que acaban de hacer, trama, conflicto y el personaje. Vamos a ver. Y ustedes comparen cómo los elementos que vimos se pueden reflejar directamente dentro de ellos. Y vean cómo se va transformando el personaje, y vayan comparando con el de ustedes. No como el hecho de que, lo estoy haciendo mal, más bien es una comparación de decir, claro, ahora entiendo por qué esto es importante, se me está olvidando esto, se me está olvidando agregarle esto. ¿Para qué? Para que el mismo personaje tenga una propia, digamos, como más, esté más amarrado, pues, ¿no? El, el- pues todo, ¿no? Lo que tiene que ver con el personaje, ¿no? Vamos a hacer, ¿ok? Parte la testa, proyecto. Dice, bueno, este, a ver, a ver. Gracias, Cris. Gracias. Espérame un momentito, porque, bueno, Aurora, creo que hay una situación con el audio de que no puedo como compartir el audio de los videos. Entonces vamos a hacer esto. Te va a pasar el link del video, ¿vale? Mientras lo ves. Cuando lo Sí, termines, nada está más bien. me escribes, Ujú. ¿vale? Me escribes que ya lo terminaste de ver Ok, y listo. Mientras vamos viéndolo acá también nosotros, ¿va? Creo que ya. Por favor. Mm, I need a hero. Uh, la bonita Taylor. Vale. Sale. Bueno, aquí sigo Aurora, ¿vale? Ahorita nos vemos. ok, sí, bro. Ay, ¿dónde está? ¿A poco se cerró? Sí, creo que se cerró. El cortometraje como 5 minutitos. Nada más espérenme, puedo, porque vean, está como muy lento. ¿Por qué dice más de 1 hora? Que no me deja. Se cancela, dice. Oye, hasta apenas me está dejando. What are you looking at? Come on, make a wish. Oh, sorry. Okay, okay. Thank you guys. That's amazing. Thank you, Kimmy.
You're so silly. We're your friends, and that's what friends are for, right? They can all. When hope is lost, we will be there for you till the end. Hey, Arthur, is it everything okay? Are you still looking for a better friend? Now we can give you the best. The friend only you can see. Best friend. Never be alone. We just need to wait. 10 people. Would you like a cup of tea? No, I need another machine coming. Sure, follow me. Hey, Arthur. Watch your back. I really thought I was going to lose you. What? Come on. I'm not going anywhere. We are your friends. And that's what friends are for, right? Hey, get up, man. What's your problem? Best friend. Hey, Arthur. ¿Qué tal? Está fuerte.
literalmente observamos las adicciones, ¿no? Pero bueno, primero, ¿cuál es la trama? A ver, utilicen los tres elementos que les dije: personaje, conflicto, o bueno, personaje. Les dije personajes, acciones y gancho, pero de esa es la trama? ¿De qué trata? Un hombre que se llama como un adicto, ajá, al programa Best Friend o al tener amigos. ¿Y luego qué pasa? ¿Qué le pasa? Una grande como que le quita su como químico especial para que tenga amigos, ¿no? Creo que es como la conflicto, se puede decir, o lo que sucede después. Así es, Aurora, ¿no? Su conflicto es que se queda sin sus amigos, ¿no? Es ese miedo a no tener ese aparato, ese vicio, ¿no? Justo. Muy bien, Aurora. Ajá, allá. ¿El gancho cuál sería? ¿Cuál sería el gancho? Mm, pues él mismo, ¿no? Él mismo se está enfrentando a su propia abstinencia, porque justo, ¿no? Lo acaban de robar, ¿no? Le están quitando, pues, literalmente los amigos, ¿no? ¿Su conflicto cuál es? El enfrentarse a su propia, pues, crisis, ¿no? A su propia, deseo, ¿no? Ok, vamos a ver que entonces el personaje como tal va a tener una transformación, ¿o no? Sí, pues volvió a lo mismo, pero sí hubo una transformación, ¿no? Sí hubo una transformación durante el proceso. ¿Cuál fue? Ajá, uno, se volvió más histérico. Dos, como que más bien en el momento en que le quitaron el aparato, bueno, el chip o lo que tenga aquí para poder observar a los demás afuera, era como que más bien ¿cómo se llama ese síndrome cuando una persona no tiene la droga o no tiene la sustancia que lo vuelva? Exactamente. Síndrome de abstinencia. Sufre un síndrome de abstinencia, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y ya, es todo. Creo que sí, lo voy Sí, a caer y otra vez. pues ahora sí que es la abstinencia del mismo adicto, ¿no? Nos están mostrando cómo es, cómo un adicto pues llega a volverse otra vez así, ¿no? ¿No? Tal cual. La abstinencia de un drogadicto. Ahora pregunta, ahorita viendo otra vez el video, eh, ¿cómo es físicamente? ¿Cuáles son las descripciones físicas de un drogadicto? Ahí está, ¿no? Ahorita viendo 3, 2, 1, ahí está. Válido, Pálido, ojeroso, demacrado, demacrado, demasiado delgado. negro, Aparte, ¿qué va a cumplir o qué cumplió? claro. 30 años, es un hombre delgado, pálido, drogadicto, ojeroso, entrado a los 30, solo, porque justo de alguna manera nos dice que está solo, ¿no? Nada más está con sus amigos, los best friends. ¿Qué más? ¿Puras qué? ¿Puros reflejos? A ver, ¿qué otras preguntas vimos? ¿Su pasado? ¿Cree que hay un pasado de él? ¿Sí? Pero se puede decir que sí, porque se podría ser el pasado y de lo que está actualmente. Pero para llegar a ser adicto hubo un pasado, ¿no?
Entonces es un adicto que ha sufrido, ¿qué? Pues ya ha sufrido soledad, ¿no? Ha sufrido aislamiento. La misma sociedad lo aísla porque ya se dan cuenta. Es literalmente todos están en su propio mundo. Todos están en su propio best friend. Ahí está una acción. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es? Emocionalmente, ¿cómo es? Paranoico. Ujú. ¿Qué más? Una persona que ansiosa. ¿Qué más? Ansioso. ¿Qué más? ¿En dónde vive? En un edificio en la urbe, ¿no? En la ciudad. Mucho ruido, mucha desesperación. Miren nomás cómo él está. Vean cómo su parado. ¿Ya vieron esa escena? Porque es importante también tenerlo presente. Ajá. Vean la postura de los personajes y vean su postura. Encorvada, chiquita. Se ve todo así. Y todos los demás que están como felices, como viviendo la vida, acompañados de algún modo. ¿Cuál es el giro inesperado del personaje? Que lo ataca a otro, ¿no? Otro más adicto a él. Va. Bueno, vamos a hacer de tarea entonces. Hacemos el perfil del personaje con las preguntas que ya se les dio. Revisen cuál es el conflicto. Acuérdense que son 4 conflictos que les acabo de dar. Y listo, muchachos. Eso sería todo. Lo vamos a ver para la siguiente parte, la siguiente clase, ¿vale? Pues vale, muchachos, cuídense, que tengan una excelente tarde. Disfrútenla. Gracias. Gracias. Aprovechen que no está lloviendo. Y Aurora, nos estamos viendo la próxima. Igual, mándamela, ya sabes, ¿no? Tus actividades, mándamelas con el profe Gus y ya yo las reviso, ¿vale? Sí, profe. Ok. Va que va. Nos estamos viendo, va que va. No, vale. Vale, Excelente tarde, gracias. profe. Igualmente, Igualmente. gracias. Bye.